Muy buenas a todos, ¿qué tal? Me presento, soy Ricardo García. A continuación se va a enseñar el vídeo del trabajo, ¿vale? De la presentación. Espero que os guste mucho y si por lo que sea veis que se oye mal, pues podéis subir el sonido. Y si por lo que sea no tenéis tiempo o hay alguna parte que os estáis aburriendo, podéis darle a la velocidad por 2 de YouTube y así también lo veis entero, ¿vale? Que hay alguna parte chula que cuento de algún caso práctico, que es lo más interesante. Así que nada, muchas gracias y espero que os guste. Adiós, chao. Muy buenas a todos, en especial a José Carlos, tutor que va a evaluar esta presentación. Mi nombre es Ricardo García, soy alumno de tercero de Ciencias de la Actividad Física, del Deporte y Educación Primaria. Y voy a hacer mi parte del vídeo, que no he podido presentarla en clase, me hubiera gustado porque ya tenía preparada esta presentación desde hace tiempo, pero bueno, como no ha sido posible he tenido que preparar aquí con la tablet para que se pueda ver el PowerPoint que he preparado, ¿vale? Entonces comenzamos. El tema que he escogido yo está relacionado con la inclusión y a la atención a la diversidad. El artículo que he escogido, que dio el visto bueno en su día Pablo Obián, se llama Atención a la diversidad en las aulas y sobre todo en la educación básica española, que es la educación primaria. Está escrito por María Antonia Casanova y está publicado en la revista Iberoamericana de Educación. Primero de todo vamos a hablar sobre el resumen del artículo, ¿vale? María Antonia Casanova aborda en su artículo la necesidad de que los sistemas educativos sean flexibles para atender a la diversidad del alumnado. Es así como revisa la LOCSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, y ve lo que ha implementado en España, lo que se ha implementado, los principios y estructuras destinadas a la inclusión, y analizar las medidas generales y específicas orientadas a comprender las desigualdades que pueden existir y promover una educación más inclusiva e igualada para aquellas personas que pueden sufrir algún tipo de desventaja. Pues ahora nos vamos a hablar sobre cuáles son las asignaturas del curso con las que relaciona el artículo, ¿vale? ¿Cuáles serían? Pues mira, he decidido escoger la más importante, educación inclusiva, que la cursamos con Jorge Burgueño en primer año de carrera, y obviamente tenía que cogerla porque ¿qué es lo que que trabajamos con Jorge Burgueño? Pues aprender a las estrategias y políticas que se deben impartir o implementar en los centros educativos para atender a la diversidad en el aula. Pues eso es justo lo que trata el artículo y lo que aprendí con Jorge Burgueño. También he escogido Psicología del Desarrollo, porque esa la cursamos en primero, porque también el artículo trata sobre problemas a nivel personal que puede llegar a tener y dificultades que puede llegar a tener el alumno debido a debido a su discapacidad, pues, sobre todo física, pues sobre todo tratar cuáles son sus problemas de relación con el centro, con las familias, con sus compañeros, cómo es vivir diariamente con eso. También por eso he querido meter Psicología del Desarrollo. Y por último, Diseño Curricular de Actividad Física, asignatura que cursamos con Javier Pinilla, y la he querido meter porque en esta asignatura pues aprendimos a hacer una unidad didáctica, educación física, una unidad didáctica, que en este caso he cogido una unidad didáctica de voleibol y la creé yo, pero teníamos que meter en todas las sesiones algo relacionado con diseño curricular para la diversidad. Entonces, gracias a la asignatura, pues aprendí a cómo poder tratar o poder crear diferentes situaciones o necesidades o soluciones para alumnos que no pueden realizar la actividad al 100%, digamos, ¿no? Entonces, pues por eso fue por lo que también he metido el artículo. Proporciona una comprensión profunda de las políticas educativas y cómo se debe implementar la atención a la diversidad en los centros españoles. Entonces, sobre todo he aprendido la importancia que tenemos que darle a nivel de diseñar e implementar estrategias que se tienen que garanticen la equidad y la calidad educativa y también por la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, pues sobre todo lo que más he aprendido es que es un tema que tú
pues lo di en segundo, ¿no? Pero dejas igual de mostrarle tanta importancia y esto es necesario recordarlo porque, claro, tú mismamente, pues yo he tenido la suerte de no tener ningún problema o discapacidad física que me haya podido provocar un problema de cara a una desigualdad, de cara a trabajar una determinada habilidad. Pero claro, también este artículo lo que más me ha enseñado es a nivel trabajar sobre todo la empatía, ¿no? Y darme cuenta de, uno, lo afortunado que he podido ser yo o muchos alumnos, y dos, la empatía en entender a muchos alumnos que tienen este tipo de discapacidades y problemas que le complican un poco a la hora de poder relacionarse con el centro. Y esto también a mí me ha ayudado sobre todo a la motivación para poder prepararme, digamos, cuando salga en la carrera, esté trabajando en un centro, en un colegio y me toca a mí dar educación física. Esto a mí me motiva a crear en un futuro soluciones o a preocuparme por no ser un profesor más que puede pasar del alumno, sino en preocuparme en hacer que el alumno llegue a la educación física y sea para él el mejor momento porque le están dando una oportunidad y se siente importante. Entonces es por esto por lo que creo que es lo que más he aprendido, ¿sabes? Sobre todo a nivel de reflexionar, digamos, a nivel de reflexionar sobre la importancia que tengo yo como docente de poder motivar al alumno y hacer que se sienta válido y que sienta que tiene la misma oportunidad que el resto de sus compañeros. Es decir, que llegue la hora de educación física y que diga, joder, qué ganas tengo, ¿no? Que tengo esa oportunidad de poder disfrutar, pues por eso pues me gusta esa sensación de poder en un futuro todo. Es que me da un poco de rabia que esto se vea tan... No sé si se ve bien, pero bueno, como lo estoy explicando. ¿Cuál sería sobre todo el trabajo de investigación que propongo o una propuesta de futura investigación? Pues lo que se me había ocurrido es... bueno, yo estoy convencido de que en muchos centros la atención a la diversidad no se trabaja tanto y en otros, en cambio, sí. Sí que es cierto que también por otra parte veo que este tema a lo largo de los últimos años cada vez tiene más importancia, cosa que considero que vamos a mejor y que me alegro mucho de que este tema cada vez pues se le esté dando más importancia en los centros. Pero veo que igual hay otros centros que todavía no están tan puestos, digamos que no están tan evolucionados como otros. Entonces, lo que propongo yo es, ¿cómo lo digo?, implementar cómo ha sido la evolución en la última década de la media de colegios a nivel de España con este tema, ¿sabes? Y ver cuál ha sido la evolución y en la evolución de cómo, la evolución de cómo se ha trabajado en los centros este tema y ver cómo ha afectado su impacto, comparar determinados alumnos de diferentes años, su rendimiento académico y, lo más importante, la integración social en el centro, que es, yo creo que me preocupa más, ¿sabes? Sobre todo me importa mucho el rendimiento académico, obviamente, pero sobre todo la integración social, porque es lo que mencionaba antes en psicología del desarrollo, que por eso he querido meter el tema de psicología del desarrollo, porque también habla mucho de las relaciones y su relación con el centro, con las familias, con sus compañeros. Pues eso es un poco lo que yo trabajaría en la investigación, es decir, ver cómo en la última década ha evolucionado este tema y ver si ha habido una mejora o cómo ha sido la evolución a nivel académico y a nivel social. Bien, entonces ahora vamos a pasar a establecer una aplicación práctica de lo que he visto yo en el artículo en un centro educativo, o qué es lo que deberíamos hacer con este artículo para ponerlo en práctica. Entonces, yo básicamente lo que haría es, obviamente, pues adaptar el currículo para atender las necesidades individuales de cada alumno. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Pues creo que tendríamos que empezar por volver a formar a los docentes. Porque en mi caso yo estoy saliendo con una nueva formación muy diferente a la que ha cursado a día de hoy docentes que igual me sacan a mí 20 años o 25, pero que estos temas no se trataban tanto en los centros y que igual no ha tenido un curso de formación después de su carrera. Entonces, yo sobre todo es lo que yo pondría en práctica. Es decir, para mejorar este tema, considero lo más importante que considero es
que los docentes o los altos mandos del colegio se preocupen en la formación, en formarse en cursos que traten la adaptación y la inclusión a los alumnos con necesidades muy específicas, por lo que digo que han tenido una formación muy diferente a la que he tenido yo, y yo me considero más preparado que muchos profesores que, al igual lo que he dicho antes, tienen que igual saliendo de la carrera 20 años después que voy a salir yo. Entonces, pues por eso es lo que yo considero, hacer una colaboración entre también profesores, centro y también la familia, que es muy importante que también la familia se forme, pero bueno, yo creo que la familia de cara al hijo está muy puesta al día, obviamente, porque son los que cuidan de él, pero sobre todo me centraría más en el centro y los profesores en hacer una evolución continua, una formación continua para poder tratar mejor este tema. Así pues garantizamos una educación de calidad y más equitativa. Relacionarlo con el artículo, ¿vale? Entonces, voy a poner varios casos. En este caso, pues, son 3, ¿vale? El primero de todos es un caso, bueno, que es muy normal que pase, que es el caso de una alumna, bueno, tampoco es muy probable que pase, una alumna ucraniana que fue adoptada por una familia en Valencia, pasó lo de la DANA y le adoptó ahora una familia aquí en Madrid. Entonces, ha estado 2 meses en el centro, se ha vuelto en teoría de nuevo a Valencia, ya la situación es diferente. Entonces, pues ha sido una alumna que ha estado 2 meses en el centro sin saber español. Entonces, ¿cómo relacionas a esa niña con un nuevo centro para ella después de toda la situación que está viviendo entre Ucrania, luego lo que le pasa en Valencia, y ahora vienes a Madrid, no conoces a nadie? Entonces, yo un poco he querido informarme con los profesores cuáles eran las medidas que están impartiendo, ¿no? Y para ellos pues también se les ha hecho muy complicado, pero sobre todo ha tenido la suerte de que le han metido en una clase que la han querido meter en la clase en la que sus características podían, o su forma de ser se podía relacionar más con la forma de ser de sus compañeros. Entonces, no le costó mucho hacer amigas porque también se preocuparon mucho, hicieron mucho hincapié en que sobre todo las niñas de la clase la hicieran mucho caso, que no costó mucho, pero también un poco ver cómo trataban estar formándola académicamente sin saber español, ¿no? Entonces, por suerte mi colegio al que he ido, que bueno, pues es una suerte la verdad que muy grande, es que tiene varios profesionales encima nativos que han ido sacándola de clase, ¿vale? Para poder enseñarle igual la materia que no estaba aprendiendo, pero en inglés, ¿vale? Porque el inglés sí que era un idioma que manejaba. Entonces, para ella se lo ha hecho muy difícil, pero había ciertos ratos que la sacaban de clase para sobre todo que se quedase con la idea general de un determinado tema o asignatura con profesores nativos, ¿no? Que bueno, pues en este caso sí que se puede dar porque mi colegio, por suerte, es un colegio, lo considero muy bueno, que tiene muy buenas herramientas metodológicas y varios buen material docente para trabajar. Y bueno, ha sido un caso que, claro, pues sabiendo que encima iba a estar solo 2 meses e irse, pues también el centro se preocupó en formarla, ¿sabes? No pasar de ella sabiendo que eso iba a estar 2 meses. Porque podrían haber dicho, venga, están 2 meses, hacemos la vista gorda y se va, sino que han estado pendientes de ella, ¿sabes? Han sido muy buenos profesionales y eso me ha gustado mucho. Y bueno, pues en el caso de la educación física, lo bueno que tiene la educación física, que es que los días que he estado yo con mi tutor, pues la chica obviamente pues tenía un poco de vergüenza para participar, pero gracias a que le hemos abierto un clima de confianza, de apertura, que se sintiera cómoda, ella conseguíamos que trabajase porque era muy sencillo, copiaba el ejemplo, ¿no? O el modelo gráfico de sus compañeros. ¿Sabes? Que es lo bueno que tiene la actividad física, que si no sabes hacer una cosa de educación, te puedes poner, digamos, al final de la cola y copias al que tienes al lado, ¿me entiendes? Y más o menos, también se le explicamos ejercicios con pizarras, ¿sabes? Con fichas, con rotuladores, todo. Entonces, expresarlo gráficamente en la educación física es lo muy bueno que tiene para poder ayudar al
a esta niña, que no voy a decir el nombre. El segundo caso que quería mencionar fue un niño que sufrió una lesión, creo que fue no sé si fue tibia o peroné, igual me equivoco, pero estaba en silla de ruedas y le daba para largo. Entonces, en este tiempo yo lo he vivido, me daba mucha pena pues poder verle que estaba para una educación física. Entonces, por suerte estaban en ese momento cursando la asignatura de baloncesto, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Pues que gracias a que estaba yo, había días que me quedaba pues solo con él y hacíamos por trabajo individual, que igual para él se le hacía un poco duro no participar en la clase, pero si no también paraba mucho a la clase, pero por suerte se quedaba conmigo y como teníamos una canasta ajustada a su altura, digamos, y como podía pues también llevar las manos tal, pues juntos lo pasamos bien y hacíamos cosas chulas de meter a canasta, de bote de balón, de conducción, aunque le costaba un poco, ¿sabes? Pero bueno, conmigo se lo pasaba bien porque yo también le motivaba mucho, lo hacía todo para que estuviese contento, animado. Entonces pues he aprovechado para pasar también tiempo con él. Y luego el tercer caso que he querido así preguntar por si había así alguno más, más así curioso. Este tampoco lo he podido ver yo tanto porque yo no le daba clase a él. Y es el caso de un alumno que estaba en, creo que era segundo o tercero de primaria, ¿sabes? Al que yo una vez pude verlo en clase, hice una sustitución, que me contaron que tenía una hemiparesia en la parte izquierda del cuerpo, es decir, que la mano y la pierna, sobre todo la pierna, tenía dificultades a la hora de desarrollarse o coordinarse motrizmente. Entonces, pues, la profesora me contaba pues que sí que es cierto que a la hora de hacer circuitos de coordinación, la pata coja, el equilibrio, correr, desplazamientos, zigzag, saltos, o sea, había una gran diferencia entre una pierna u otra o entre los compañeros de la clase. Entonces, sí que es cierto que a este niño había que hacerle un tratamiento más específico, por lo que me contaba la profesora que lo que hacía era con él, muchas veces, como son niños, al fin y al cabo, pues son edades en las que como no puedes hacer ningún deporte, digamos, tienes que hacer sobre todo juegos o cosas como por ejemplo puede ser el bulldog, el juego de la araña, el juego de la estatua, no tienes que hacer deportes como fútbol, voleibol, tal. Entonces, que sobre todo les interesa trabajar habilidades motrices como el salto, el desplazamiento, el lanzamiento, la coordinación, ¿no? Entonces, pues lo que hacía era ella decir, por ejemplo, venga, todos a jugar el juego de la araña. Entonces, como los niños ya conocían los 7 juegos de siempre, ellos se ponían a jugar los 10 últimos minutos de la clase o 15, y en ese tiempo aprovechaba para trabajar con el alumno un contenido concreto, ¿sabes? Por ejemplo, un día pues el desplazamiento de talón o de puntillas, otro día el desplazamiento de la pata coja, ¿no? Pues ese ejemplo de temas que, bueno, también tenía una serie de ejercicios que lo conocían básicamente, lo conocían muy bien los padres porque también tratan con el hijo el tema de la rehabilitación, ¿no? Entonces, pues, obviamente el profesor también está informado y ve las debilidades que tiene el alumno y sabe qué cosas puede trabajar, pero bueno, ese es un ejemplo también que veo yo que es una estrategia de saber, oye, que si, sobre todo me importa que todos los niños hagan actividad física, hasta tercero de primaria yo también he visto que los niños te hacen caso a todo, oye, hay veces que es que hasta tú te quedas de espectador sin hacer nada y ellos pueden hacer la clase solos, me explico, con este tipo de juegos, que tú no haces nada, es decir, tú estás un poco más de espectador porque ellos no paran de correr y de jugar, que es el objetivo, que estén jugando, corriendo y haciendo algo de deporte y también mejorar sus habilidades motrices. Pues en ese tiempo tú estás con ellos, pero en una esquinita por ejemplo, del polideportivo, del gimnasio o de la pista de fútbol, tú te sacas una serie de elementos y trabajas con el niño esa habilidad. Y eso es lo que yo pude ver en una sustitución y que me hubiera gustado también poder vivirlo más. Pero bueno, yo como estaba también con sexto y quinto, pues en teoría no me tocaba a mí ver eso. Pero bueno, este tema también pues he querido meterlo, pues porque es un poco lo que hemos visto, las adaptaciones inclusivas en un centro, ¿sabes? Porque bueno, también se me olvidó decir que, claro, yo veía a ese niño que le pregunté, llevaba un aparato en la pierna que le ayudaba a pisar correctamente porque el niño pisaba para adentro y con ese aparato le ayuda a pisar bien de talón y luego de puntilla, entonces de puntera.
Entonces, pues yo le veía a veces, como llevan uniforme, le veía con el pantalón corto y le veía el aparato, ¿sabes? Y él completa normalidad y por suerte con los compañeros no ha tenido ningún problema, no sufrió ningún tipo de bullying, ni, oye, porque también pues decir, joder, el pobre chaval, igual le pueden decir, no, nada, nada. Los compañeros lo veían ya porque han vivido con él esos 3 añitos, porque también yo preguntaba por eso, completa normalidad, le apoyaban, era uno más de la clase y todos pues tan contentos, ¿sabes? En plan, no había ningún problema y oye, pues he preguntado si ha habido mejora. Ella me ha dicho, que eso también es importante, que desde que entró en infantil era súper torpe y hacía cosas notrizmente muy mal y que poco a poco, a base de la repetición, lo ha conseguido. Y también por eso hablaba muy importante de la relación con las familias y también el papel que tienen las familias, y que todo eso también lo ha conseguido porque en el centro se trabaja muy poco y claro, no puedes individualizarte porque al fin y al cabo esto no es una tecnificación o un sitio para una rehabilitación de una persona, sino que tienes que trabajar con un grupo. Entonces pues por eso también pues es muy importante el papel de las familias, que es lo que he mencionado anteriormente. Y luego ya para terminar, ¿vale? He querido hacer la reflexión final, ¿sabes? Sobre cómo este artículo ha cambiado mi perspectiva de ver en este caso la educación física, que bueno, que también esto de la inclusividad, como he mencionado con el caso de la ucraniana, es importante llevarla al centro, pero como yo sobre todo me quiero centrar en la educación física, me estoy yendo de tiempo, me estoy dando cuenta, no pasa nada, si no le das a velocidad por 2, me he dado cuenta de la importancia que lo que he mencionado anteriormente, joder, empatizar con el alumno, saber trabajar con él y darte cuenta que hay que tener paciencia con este tipo de casos, ¿sabes? Y ver qué estrategias podemos utilizar. Que bueno, sí que es cierto que el artículo también, pues como ya lo había escogido, me hubiera gustado que me hubiera enseñado más ejemplos, ¿sabes? Sobre o casos concretos, porque también es cierto que el artículo generaliza mucho, pero bueno, como justo pues Pablo ya se había ido, a mí me había dado el visto bueno al artículo porque lo había leído muy por encima y luego cuando me he puesto a trabajar con él ya no lo he, como me he puesto a trabajar con él, ya no había marcha atrás, ¿sabes? Pero me ha gustado coger algo sobre ese tema, pero otro artículo, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este artículo, así también como opinión personal, ¿he aprendido? Sí, he aprendido sobre todo a nivel empático, a nivel de motivarme internamente, como he mencionado anteriormente, pero me hubiera gustado que me hubiera enseñado algún ejemplo más concreto o diseño de sesiones, ¿sabes? Que es lo que he visto que le ha podido faltar al artículo, ¿sabes? Que generaliza mucho y es un poco pesado. Pero bueno, sobre todo creo que lo importante es que he aprendido bastante, lo he podido relacionar con mi centro de prácticas. Esto también me ha ayudado a que en un futuro igual me apetezca trabajar en un centro de inclusión para ver cómo se trabaja, ahora que estoy todavía en prácticas y que puedo solicitar más años de prácticas. Pues me gustaría también poder ver cómo se trabaja en un centro con muchos más casos, no solo con uno, porque también me va a formar bastante. Y así no hay nada más que ya me deje, ¿sabes? Sobre todo me quedo con los casos que he aprendido del colegio. Estoy que he aprendido mucho a nivel de empatía. Estoy muy motivado para poder formarme y la importancia de formar al docente de antes y bueno, más al de ahora, pero sobre todo al de antes, y hacer una formación continua sobre este caso, y estoy encantado de que cada vez se le dé más importancia porque eso es lo que se tiene que hacer. Así que bueno, esto es todo, muchas gracias, espero que te haya gustado, José Carlos, que no haya sido un poco aburrido y nada más. Ahora voy a ver qué hago, voy a editarlo. Adiós, gracias.